Voy a hablar de varios conceptos relacionados con el ámbito de pensamiento, sobre todo la psicología y la psiquiatría, de cómo es el comportamiento, el condicionamiento humano, el condicionamiento animal, es decir, que son comportamientos al final psicológicos de dos especies totalmente distintas. Por un lado, los humanos, que es la principal, es la más destacada, está claro, donde se han llevado a cabo millones y muy buenos descubrimientos, y luego el animal también. Pero a veces el comportamiento humano difiere y incluso podría ser hasta peor o negativo con respecto a cualquier especie animal. El condicionamiento semántico son asociaciones basadas en el significado de las palabras. El condicionamiento aversivo, sabores, náuseas condicionadas comunes en pacientes de quimioterapia, por ejemplo. El condicionamiento instruido es aprender mediante instrucciones, no solo por experiencia directa, es decir, se llevan a cabo una serie de instrucciones y no solo por tu propia experiencia. Se ve a través de los sentidos, por ejemplo, o lo que se siente también. Y el condicionamiento evaluativo es asociar estímulos con emociones, que sería, por ejemplo, publicaciones, es decir, la publicidad entre ellos sería. El veterinario, bueno, y el hospital son lugares donde se llevan a cabo ayudas médicas. El hospital es a las personas, el veterinario es a los animales. Por eso el término o la veterinaria es la disciplina médica que cuida la salud animal. Su etimología proviene del latín veterinarius, referente a los veterinarie o animales de carga, derivado de vetus, viejo, edad avanzada, mientras que albeiter, que era el origen árabe, que se cree que vino de ahí, y luego en España se tradujo como veterinario, pues antiguamente se decía en el término albeiter como el cuidado de bestias. Se culturalizó poquito a través del término latino y se dijo ya como el de establecimiento donde se cuidan a los animales, como el hospital es el lugar o el establecimiento donde se cuidan a las personas, porque originalmente se refería a lugares de acogida para peregrinos y pobres antes de especializarse en la atención médica para enfermos, compartiendo raíz con palabras como hotel, hostal y hospitalidad, todas vinculadas al concepto de recibir al viajero o al necesitado. El término proviene del latín, su etimología es hospital, que significa casa de huéspedes, relacionado con hospes, que es huésped al final, porque al final el hospital antiguamente era aquel donde se recogía gente que venía de viajes y se recogía ahí y se quedaban ahí un tiempo, o a gente que tenía necesidades y los necesitados. Ya evolucionó a lugar donde se lleva a cabo el cuidado de las personas. En la actualidad, el hotel y el hostal, todo el mundo lo conoce y son lugares al final de alojamiento y la etimología de hostal viene del latín hospitalis, que es relativo al huésped, establecimiento más modesto que un hotel, pensión o posada, y la etimología de hotel viene del francés, derivado de hospes, igual inicialmente gran casa para recibir visitantes. Luego establecimiento con comodidades para viajeros, porque se ha ido cambiando, porque un hotel, un hostal ya son cosas de lugares donde se paga. Antiguamente eran lugares donde, pues, como el hospital, donde acogían a los viajeros, a los más necesitados. Y la hospitalidad es el trato amable hacia los huéspedes, su etimología viene del latín, hospitalitas, la práctica de la buena acogida y el cuidado a extraños y necesitados, recibiéndolos como invitados, eso es la hospitalidad. Luego ahí derivó al término hospital. Hospedar es acoger a alguien, su etimología viene del latín, que significa recibir como invitado, dar alojamiento o también dar refugio a cualquier persona. Y la posada eran establecimientos medievales para viajeros cruciales en rutas, ofreciendo comida, refugio también y refugio, evolucionando a los alojamientos rurales que hoy en día se conocen en la actualidad. Al final, el término viene, o la etimología de posada viene de pausata, que es el lugar donde se hace una pausa. Posada es el lugar, al final de ahí pausata. Bueno, pues una posada es el lugar donde se lleva a cabo una pausa para descansar y para luego pues, retornar o en unas horas, o al día siguiente, o en unos días, por ejemplo. El condicionamiento humano es un proceso de aprendizaje asociativo donde se modifican conductas y respuestas mediante la experiencia, principalmente a través del condicionamiento clásico, que sería asociar estímulos como fobias o adversiones, y el condicionamiento operante, que es aprender por consecuencias usando refuerzos o castigos, por ejemplo. Y abarca formas complejas como el condicionamiento semántico y es fundamental
en la psicología para entender las emociones, hábitos y también las respuestas automáticas, incluyendo en decisiones y comportamientos cotidianos, a menudo sin conciencia directa. El condicionamiento semántico lo explica en la segunda diapositiva, por si porque también lo he definido, pero el condicionamiento humano al final es cómo nosotros nos comportamos, qué condiciones tenemos, porque se puede dividir en el condicionamiento clásico, que o sea, el condicionamiento clásico está asociado a estímulos como fobias o aversiones. Y luego el condicionamiento operante es más aprender todas las consecuencias a través de los refuerzos o los castigos. Si a ti te llevan a cabo el clásico es lo normal, como tú eres, cómo actúas, qué miedos tienes, qué aversiones, por qué eres así, esas estructuras sobre todo que hablan los especialistas. Psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, sociólogos menos porque está relacionado con otras respuestas y la filosofía también, aunque tiene toda relación. Y hay que decir que al final todo el ámbito de las ciencias sociales comienzan desde la historia y lo comento yo así, historia, filosofía y arte, y luego ya los derivados de cada manera. Del pensamiento hay varios, está la filosofía que es la destacada, pero luego está la sociología, la pedagogía, que la pedagogía sí que tiene relación con el comportamiento de los humanos y de las personas, y sobre todo de los niños. Hablando de ello. Por ello, cuando todo el mundo queremos ver que los hijos y tal quieran ser, pues lo que tienen que hacer las personas es saber ayudar. Lo que pasa, las personas, es decir, los profesores primero y luego ya los padres. Lo que pasa es que el problema es que los padres, como no entienden hoy en día de muchas de la mitad de las cosas, pues entonces ya se producen líos y ya no saben cómo actuar con los niños. Eso no quiere decir que tengamos también o haya repercusiones a cómo educamos a las personas. Pero el problema es que, claro, luego cuando vas siendo adulto y te critican por hacer una serie de cosas porque no quieres hacer esto o no quieres hacer lo otro, pues entonces es un mal que eso no viene de que te hayan educado de una manera o de otra. La estructura es así y la manera de entender es así, porque la psicología no va por ramas como sería las ciencias sociales o las ciencias. La psicología es cómo se comportan las personas y cómo debemos actuar. Pero el condicionamiento humano es al final así. Si es que el ser humano en sí, ¿por qué es tan sencillo, sobre todo cuando se dice que los animales se comportan a veces mucho mejor que en la irracionalidad del ser humano? Cuando Nietzsche y todo el existencialismo y toda la filosofía que vino ya de Schopenhauer, pasando por Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre y otros tantos, Simone de Beauvoir, Simone Bales, toda la estructura de filósofos y filósofas de la era contemporánea más importantes, Ortega y Gasset también, un filósofo español importantísimo, que por cierto, aquí en España no se sabe ni quién es, la mitad o más de la mitad de nuestro país no sabe ni quién fue Ortega y Gasset y todo lo que dejó de las consecuencias de yo y mis circunstancias. A partir de ahí, ese condicionamiento humano relacionado con todo ello de estas estructuras, del existencialismo, de la existencia, del pesimismo, todas esas cosas, llevan a cabo a estructuras que entendemos como que hay emociones, comportamientos, pero que el ser humano es muy complejo y la mente humana es de las más complejas y aplicadas con respecto a cualquier especie animal. El condicionamiento humano es como enseñar a los niños sus emociones, problemas, es decir, el condicionamiento clásico o el condicionamiento operativo. En los animales es algo muy parecido, es un proceso de aprendizaje asociativo fundamental para entender y modificar el comportamiento animal, basándose principalmente en dos tipos. Por un lado está el condicionamiento clásico, que es el de Pavloviano. Por cierto, bueno, Rusia y Estados Unidos como las principales potencias militar, política y económica en la actualidad desde el siglo XX y también culturalmente, aunque Rusia en menor medida, o sobre todo en el ámbito de la cultura. Estados Unidos tiene algo más de presencia, aunque bueno, la presencia final es la influencia europea. Y entonces, ¿cuáles son los dos tipos, como he dicho yo, del condicionamiento animal, que es el condicionamiento clásico, el pavloviano de Pavlov, del fisiólogo ruso, o el condicionamiento operante skinneriano, que es del psicólogo y filósofo estadounidense? Bueno, pues el condicionamiento clásico, donde un animal asocia dos estímulos, ejemplo, campana y comida, para generar respuesta refleja. Cuando hay una campana, se le llama, pues el animal responde y va, pues, si tiene hambre, a la comida. Y el condicionamiento operante, que es donde el animal aprende a asociar su propia conducta con consecuencias, refuerzos o castigos, para aumentar o disminuir la frecuencia de esa conducta, mejorando su bienestar y manejo. Igual que el ser humano. El condicionamiento clásico
que sería la manera de entender, es cómo es, pues se le dice una serie de cosas, unas estructuras a los humanos, a los niños, tal, y ahí tienen que ellos ir avanzando. Y el condicionamiento operante, si se ha comportado mal, se le castiga, se le dicen varias cosas, y así el niño puede aprender a lo que tiene que ver y qué es lo que no tiene que volver a repetir. Por ejemplo, los niños o los mayores, los adultos, que somos igual. Los animales igual. El condicionamiento pavloviano al final es como el animal refleja. Se le llama para comer, ¿no? Pues eso ahí tiene una respuesta refleja por parte del animal. Y el condicionamiento skinneriano es las consecuencias. Si se ha portado mal el animal, le pueden dar un grito y regañar. Y a partir de ahí él va viendo qué puede hacer o cómo comportarse para ir mejorando poco. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con varios conceptos y su bueno, la definición, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo.